pues muy buenos días a todos. Los niños. Sí, los niños. ¿Se pueden pasar los niños? Allá con Anita. Muchas gracias para que reciban su estudio. Muy bien. El tema de hoy es sin duda muy real, nos pasa a todos y todos podemos crecer en este asunto. Le puse por título El peor enemigo del cristianismo. Ahora que avancemos, ustedes van a entender esto mejor. Y es sobre Romanos 2, 17 al 24. Y bueno, antes de empezar, solamente les quería decir que tenemos varios enfermos aquí en la iglesia, pero gracias a Dios todos van mejor. Carlos, mi hermano, va un poco mejor y todos los demás también. Y bueno, no es casualidad, ¿no? No es casualidad que Dios permita la enfermedad de algunos de nosotros, y no es que quiera probar a ver cómo andan los médicos en Querétaro, sino la fe de las personas y el equipo llamado iglesia, cómo cerramos filas, qué hacemos, cómo nos ayudamos. Eso es, para eso son las cosas, ¿no? Entonces, si no te ha tocado estar enfermo, bueno, es buena señal. Quiere decir que te toca entonces orar por los enfermos y mostrar amor cristiano. Entonces, siempre hay algo que aprender y podemos, por eso Dios diseñó la iglesia así, para que estemos creciendo todos en la fe. Seguimos yendo a los anexos. El de mujeres lo coordina Ladies, el de los hombres que lo coordina Gus y Marcos también. Y solo les quiero compartir que hay personas que parece que empiezan a captar cuando uno les habla. Pues sí, parece que están captando y están muy deseosos de venir. Entonces también hay que orar por ellos, ¿no? Para que efectivamente Dios concrete su obra, como lo ha hecho con mi buen Nacho, que ha permanecido fiel, y aquí está, y es de mucho aliento, no solo para nosotros, sino también para los demás anexados, ver que Dios sí lo hace. Y ahí está la prueba. Muy bien, pues entonces vamos a leer el pasaje completo del día de hoy, para que ustedes tengan todo el contexto, ¿sí? Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas los templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Bueno, es un pasaje fuerte. Sí, le está hablando en primera instancia a los judíos, pero también nos está hablando a nosotros. Así se lee la Biblia. Cuando lees la Biblia y Dios le está hablando a Abraham, sí, le habló a Abraham en aquel entonces, pero hoy, cuando yo la leo, me está hablando a mí.
Y cuando tú la lees te está hablando a ti, y así es la actitud que debemos de tener, de aprender y entender que nos está hablando a nosotros, ¿sí? Entonces, pues todos necesitamos seguridad. Es algo que nos encanta, la seguridad, y todos comprendemos esa palabra. Todo el mundo quiere seguridad y todos queremos de alguna manera tener esa sensación placentera que viene cuando estamos seguros, cuando todo está seguro, que no hay ningún tipo de amenaza, ni peligro, ni problema, y todo está bajo control. Para tener seguridad en el hogar, pues ponemos alarmas, llaves, chapas, cercas eléctricas y, por si las moscas, perros, ¿no? Feroces. Hablamos de seguridad económica, seguridad financiera, seguridad en el trabajo, seguro de gastos médicos mayores, seguro contra incendio o temblor, y ya si todo falló, bueno, pues seguro de vida, para que al menos le toque dinero a tus deudos. Y bueno, pues también es cierto que muchas personas quieren tener seguridad espiritual. El área espiritual pues no se escapa de esto, y estar libres de esa ansiedad y de ese temor de enfrentar a Dios, de pasar por esa transición vida a muerte. Me ha tocado hablar con personas ya en fase terminal de su enfermedad, pero que sencillamente no se pueden morir, no se podían morir, no tienen paz para morir, no saben cómo enfrentar ese paso, tienen miedo y luchan durante meses por seguir viviendo. Y casualmente, al recibir el Evangelio, mueren en un par de días. Qué casualidad. Se necesita, sí se necesita. A lo mejor ahorita dices, no, yo de aquí a que me muera no me falta mucho. ¿Quién sabe? Y aunque falte mucho, vas a pasar todos vamos a pasar por ese trance, y sí se necesita tener esa seguridad de que va a pasar. Bueno, entonces el hombre enfrenta la incertidumbre de la muerte tratando de estar seguro de algo. Y estas son algunas de las cosas más socorridas. No, yo estoy seguro que Dios es muy bueno y no va a castigar a nadie. Bueno, si tú lo crees, la Biblia dice lo contrario, pero tienes que estar seguro de algo para enfrentar este trance. Otros dicen, yo soy básicamente bueno y no debo temer al juicio de Dios, no he matado a nadie, soy bueno, pago mis impuestos, ¿sí? Otros dicen, la muerte es aniquilación total, no hay nada que temer, te mueres y te desintegras y ya, ahí acaba todo. Entonces, ¿de qué te preocupas? No hay nada después de la muerte. Otros dicen, Dios no existe y no hay nada que temer. También eso es otra postura. O la muerte abre paso a otra vida en esta tierra, reencarnación o lo que sea. Entonces, la muerte solamente es, pues, una forma de volver a vivir en otro ser. Bueno, claramente debo decir que los 5 puntos que están ahí no son bíblicos y son falsos, ¿sí? 100% falsos. Pero la gente que no conoce a Dios pone su seguridad en alguno o algunos de estos puntos. Si elogiamos a una persona que le avisa a otra que su casa se está incendiando, con mucha más razón debemos apreciar al creyente que le avisa a los demás que no pongan su confianza en ninguno de estos 5 puntos. No hay mayor bondad que esa, que alguien te avise. Como si tu casa se está incendiando, pues qué bueno que te avisan, ¿no? Si tu vida eterna está en peligro porque estás confiando en algo de esto, qué bueno que algún cristiano te avise.
Y la verdad es que esa actitud fue la que tuvo Jesucristo. Él la avisaba. Jesús mismo le advirtió a los judíos de sus días que no pusieran su seguridad en buenas acciones, por más sobrenaturales que fueran. En este pasaje está hablando Jesús y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Entonces ellos estaban apelando a una seguridad de haber hecho milagros, haber hecho cosas, y Jesús les contesta rotundamente: no te conocí, nunca tuve una relación amorosa contigo. Y en ese momento la seguridad se desmorona y se acabó todo. Entonces Pablo ya explicó que todos los hombres tienen conocimiento de las cosas invisibles de Dios, de su eterno poder y deidad. Ya lo vimos en el capítulo 1. Y no solo eso, en el 2 ya vimos que todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Esa es la conciencia, y la conciencia nos hace saber lo bueno y lo malo. Y en este pasaje de Romanos, Pablo intenta quitarles la falsa seguridad a los judíos, que tenían principalmente en tres cosas. Ellos confiaban mucho, o su seguridad estaba puesta en su herencia nacional, en el conocimiento que tenían de la ley de Dios y en las ceremonias, los rituales. Entonces son tres seguridades que los judíos tenían y que mucha gente hoy en día también tiene en esos tres temas. Entonces el pasaje es muy práctico en ese sentido. Dice entonces el primer versículo: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, bueno, ahí va a continuar. El nombre de judío, ¿sí? Tú que llevas el nombre de judío, se llamaban, se enorgullecían de ser el pueblo escogido y de llevar el nombre de judío. Era muy honroso para ellos. Se les llamaba también hebreos por el idioma que hablaban, y también fueron llamados israelitas por la tierra que Dios les había concedido. Pero en tiempos de Jesús el nombre más común era el de judíos. Se les llamó así por la tribu de Judá, que fue también el nombre del reino del sur. Eran 12 tribus, pero hubo un momento en la historia de Israel en que se dividieron: 10 tribus al norte, 2 al sur, y las 2 del sur estaban Judá y Benjamín, y Judá era mucho más grande, entonces el reino se llamó Reino de Judá, y en el norte Reino de Israel. Y entonces, bueno, de ahí viene el nombre, ¿no? Y dice en Génesis 29 que Jacob, está hablando de Jacob y de su esposa, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Judá viene del apócope de Jehová. En algunos salmos se le dice Ja, pero en realidad es Jehová. Ja, alabado. Y esas dos palabras forman la palabra Judá. ¿Okay? Entonces significa Jehová alabado o Jehová reconocido como algo alto. Sin embargo, los judíos en tiempos de Pablo habían perdido desde muchos años antes el propósito dado por Dios, que era maravilloso. Le había dicho Dios: a través de ustedes serán benditas todas las familias de la tierra. Qué maravilloso propósito. Ese propósito enorme para los judíos, ya los judíos ni se acordaban, se habían olvidado de todo eso, y eso ya ni lo consideraban. Y
Los judíos creían haber sido bendecidos no por la gracia de Dios, sino por su propia bondad. No, pues es que Dios nos bendice, somos el pueblo escogido porque somos muy buenos, ¿no? Se sentían superiores y eran orgullosos, muy orgullosos. Superiores por su nación, superiores por la ley de Dios y superiores por la circuncisión. Este ritual, esas tres cosas los hacía sentirse muy superiores. Entonces, lo que hace Pablo, comenzando en el versículo 17, es tomar estas tres seguridades y destruirlas, diciéndoles, no pongas tu confianza en eso, o sea, te estás equivocando. Este orgullo de los judíos los hizo realmente ciegos, no solo en el aspecto religioso, sino también en el aspecto político. Aquí está hablando Jesús y dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué palabras? La verdad nos hará libres. Cuando los líderes judíos escucharon estas palabras, se ofendieron mucho. Estaban tan engañados sobre su superioridad, su independencia, que inmediatamente respondieron. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Bueno, para empezar, Jesús está hablando de cosas espirituales, pero el orgullo no les permitía entender nada. Continúa el pasaje diciendo, entonces Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Entonces Jesús hablaba en términos espirituales y ellos entendían en términos físicos, y bueno, era como un diálogo de sordos. Pero aún si Jesús hubiera estado hablando en un sentido político real, la respuesta que dieron era realmente ridícula, pues tenían 100 años bajo la dominación romana. Entonces, ¿cómo se les ocurre decir, no, que hemos sido esclavos de nadie? Era el orgullo nada más. Estaban dominados por los romanos y antes de eso habían sido dominados por los griegos y durante 1000 años habían sido conquistados por Egipto, Asiria y Babilonia. O sea, si alguien había sido esclavo y cautivo, habían sido los judíos, pero el orgullo los cegaba de una manera impresionante. Entonces continúa el pasaje diciendo, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorias en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley. Y continúa, ¿no? La segunda seguridad era el conocimiento de la ley. ¿Sí? El judío decía, yo conozco la ley de Dios. En ese momento era solo el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no solo, cuando decían a ley, o cuando Pablo usa la palabra ley, no solo está hablando de los 5 libros del Pentateuco, sino también de los salmos y los profetas. Así lo dividían ellos. Les puse aquí el acrónimo TNK, se pronuncia Tanaj, o sea, la K es como una J, Tanaj, es el conjunto de libros sagrados de todos los judíos, que se divide en 3 partes, T, N y K. T de Torah, o sea, la ley, N de Nevi'im, los profetas, y K de Ketuvim, los escritos, ¿sí? Entonces, así dividían los judíos toda su escritura. En los profetas estaban los profetas mayores y los menores, y en los escritos estaban Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job y todos esos. Entonces, decir la ley y los profetas era decir todo, o a veces decía nada más la ley y se refería en realidad a Tanaj. ¿Ok?
¿Ok? Bueno, a los judíos les encantaba recitar pasajes como este, el Salmo 147, donde dice: Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Pues sí, ¿no? Obviamente se les inflaba el pecho, se sentían únicos, y es cierto, lo que dice el Salmo sí es cierto. O sea, no vamos a decir que eso no es cierto, sí es cierto, pero no por eso debían sentirse superiores. Sí es cierto, pero eso no necesariamente por eso te tienes que sentir superior. Y como era imposible para cualquier persona guardar perfectamente la ley de Dios, algunos de los rabinos empezaron a enseñar que bastaba con aprenderse la ley para agradar a Dios. Entonces se la aprendían y ellos ya pensaban que ya con eso estaban bien. Todo esto a pesar de que el Antiguo Testamento hacía un énfasis clarísimo y muy contundente de que lo importante era la obediencia. No tener la palabra, no nada más recitarla como loro huasteco, sino obedecerla. ¿Sí? Y eso lo dice este versículo de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. ¿Sí? O sea, además de todo tenemos el templo de Salomón. Entonces, no, bueno, era orgullo tras orgullo tras orgullo, y como tenían el templo, también esa era su seguridad. Continúa el pasaje diciendo: pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. Es decir, la seguridad espiritual no debe estar en el templo, sino en Dios mismo y en la obediencia a su palabra. En base a este conocimiento de la ley de Dios, los judíos debían discernir entre lo bueno y lo malo y hacer lo bueno. No nada más saber qué es lo bueno, sino hacerlo. ¿Sí? El énfasis es clarísimo, pero bueno, los judíos como que no lo entendían así. El versículo 18 de Romanos dice que aprueba de las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley. Los judíos se mantenían instruidos por la ley, y la palabra instruido es el término de donde viene nuestra palabra catecismo, que implica, el verbo catequeo es repetir en voz alta. A mí todavía me tocó allá en la primaria donde estudié el catecismo, y era repetir en voz alta, ¿sí? Te hacían una pregunta y tú contestabas en voz alta. Entonces, para el griego, la sabiduría era el conocimiento. Ese era el énfasis de los griegos. Ser sabio es tener el conocimiento. Para el judío antiguo, la sabiduría consistía en actuar de acuerdo a ese conocimiento. ¿Sí? El judío antiguo lo tenía muy claro. Sin embargo, ya en tiempos de Cristo, los judíos habían adoptado la definición griega de sabiduría y se contentaron con el hecho de conocer la ley y perdieron el deseo de obedecerla. Sabían mucho, pero obedecían poco o nada.
En eso acabaron. Obviamente esto no pasó en un día o dos, pero poco a poco así fue sucediendo. Siguiendo con nuestro pasaje, dice: ¿estás seguro de que puedes guiar a los ciegos y de que eres luz para los que viven en tinieblas? Te consideras maestro de los ignorantes y guía de los niños, porque tienes en la ley la fuente del conocimiento y la verdad. Los judíos no solo se sentían seguros de que conocían, sino también de lo que enseñaban. Se consideraban los más sabios y los maestros más competentes de todo el planeta, especialmente superiores y capaces para enseñarle a los gentiles, a los no judíos, a quienes consideraban ciegos. Y esa misma actitud mantuvieron hasta los tiempos de Jesús. Aquí vemos el pasaje. Mateo 23 es punto y aparte. Es ahí donde Jesús repite esta frase 8 veces. Cuando en la Biblia se repite algo 2 veces, ya hay que poner atención, hay que parar las antenas. Cuando Dios repite algo 8 veces, en serio que hay que poner atención. Y Jesús dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Esa frase es la que repitió 8 veces. Y en esta ocasión les dice que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. En lugar de dirigir a los gentiles para que confiaran en el Dios vivo y verdadero, los judíos asfixiaban a sus discípulos con montones de tradiciones legalistas inventadas por ellos mismos. No les presentaban al Dios vivo y verdadero, solamente mandamientos y mandamientos sacados de la manga y otro, inventados por ellos. A propósito, quiero aclarar algo. Legalismo. ¿Qué es legalismo? ¿Obedecer la ley de Dios? No, la ley de Dios hay que obedecerla, y eso no es legalismo. Legalismo es querer imponer una convicción muy personal que Dios te dio a ti y solo a ti, como por ejemplo, es un ejemplo, no ver televisión. Si Dios te convenció que no debes ver televisión, bien, porque no veas televisión. Pero si lo quieres imponer a todos los demás creyentes, pensando que tu convicción es más espiritual, entonces automáticamente a partir de ese día divides a toda la iglesia en los que ven televisión y los que no ven televisión, y los que ven son mundanos y poco espirituales, y los que no ven son muy espirituales. Eso ya no viene en la Biblia. Esa convicción había sido de Dios para ti, nada más para ti, y tú ya fuiste legalista y quisiste despacharte con la cuchara grande y decir que es para todos. Bueno, eso no era para todos. Entonces, el legalismo se basa en conductas visibles. Por eso Jesús les dijo a los fariseos estas frases: guías ciegos, que siguen en Mateo 23, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y nuevamente: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Entonces, toda su falsa justicia se basaba en conductas externas. Y Jesús les dijo que el exterior es simplemente una consecuencia del interior. Entonces, enfócate en el interior. En el Evangelio de Mateo, Jesús, también hablando de los fariseos, dijo: déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Imagínate
La imagen es realmente ridícula, patética, un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Jesús era un genio para enseñar, y con esa imagen te quedaba claro en un instante, lejos de estar calificados para guiar a otros ciegos, Jesús los ubica como personas ciegas que necesitan ser guiados. ¿Sí? Muy fácil y muy rápido Jesús ponía las cosas en su lugar. También Pablo los llama luz de los que están en tinieblas, en el pasaje de Romanos, y precisamente ese era el papel que Dios le había dado a Israel. Estaba considerado en la ley de Moisés la inclusión de los extranjeros en el pueblo de Dios, luz de los que están en tinieblas. Había extranjeros, asirios, persas, babilonios, todo el mundo antiguo, y ahí estaba la luz, los judíos. Y los judíos habían sido puestos por Dios como luz para alumbrar a todos, y por eso en el Antiguo Testamento estaba, ahorita lo vamos a ver, súper considerado la inclusión de los extranjeros, porque ese era el plan de Dios, ser luz a los gentiles. Aquí vemos el pasaje, dice: el extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. O sea, dice que resida con ustedes en el pueblo de Israel, y estaba considerada la inclusión de los extranjeros en el pueblo de Israel, y dice: y lo amarás. O sea, ¿qué parte no se entiende? Estaba clarísimo el trato de Dios para los extranjeros, ¿sí? Cosa que los judíos no entendieron. También dice en Deuteronomio: maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Era muy significativo que al extranjero se le permitiera participar en lo más precioso de la vida religiosa, las fiestas judías. En el pasaje que está ahí dice: pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua del Señor, al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre ustedes. Entonces, en este capítulo de Éxodo habla de la Pascua, pero en el mismo capítulo menciona que el Sabbat también lo podían celebrar los extranjeros, la fiesta de los tabernáculos también, la fiesta de las semanas también. Es decir, el extranjero estaba bienvenido a participar. Inclusión, igualdad, sí. Superioridad, no. Inclúyelo, invítalo, ámalo, pero no te sientas superior. Estaba clarísima la postura de Dios. Y la razón más importante y fundamental es que Dios ama a los extranjeros. Esa es la realidad. Y si alguien necesita un porqué, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Hagan ustedes lo mismo que hace Dios, hagan ustedes, ¿sí? En este contexto, extranjero es, ¿qué sería un extranjero para nosotros? Un incrédulo, de los que hay por acá en Querétaro, que no creen en Dios, no conocen a Dios. ¿Cómo van a creer a alguien que no conoce? Obviamente. ¿Eso nos hace superiores? No. Nosotros tenemos la Biblia, ¿eso nos hace superiores? No. La hemos leído muchas veces. ¿Eso nos hace superiores? No. No somos en nada superiores. Recibimos un regalo de Dios y lo podemos compartir, pero no somos superiores. El anhelo de Dios es que su pueblo sea conocido
por el amor entre nosotros y también hacia los demás. Que cuando venga alguien se sienta bien de ver cómo nosotros nos amamos, de ver cómo nos llevamos y de ver que al que viene también lo amamos. Esa es la misión de la iglesia. Está hablando Jesús y dice: ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Ustedes, imagínate Jesucristo viéndote a los ojos y diciéndote: ustedes son la luz del mundo. ¿Yo? O sea, ¿cómo Dios? A ver, ¿a qué te refieres? Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que adoren al Padre Celestial. Ese es el objetivo. El objetivo no es que la gente se sorprenda y diga: wow, Eric, qué buen cristiano eres, qué bárbaro, te vamos a dar una medalla. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que adoren al Padre Celestial. Que nosotros digamos: no soy yo. Si ves algo bueno en mí, no es mío, olvídalo. Te di una mala impresión. El bueno es el que vive dentro de mí. Ese sí es bueno. ¿Ok? Bueno, los judíos efectivamente tenían la ley y la mente y el corazón de Dios. Dios, decía un pastor, fue como si se hubiera abierto el cerebro, se hubiera abierto aquí el corazón y les hubiera dicho a los judíos y a nosotros: ahora sí, conozcan mis pensamientos, conozcan mi corazón. Ya, les enseñé todo. Entonces, sí, siempre fue instruir a los ciegos, pero no menospreciarlos. Y continúa diciendo el pasaje: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. O sea, Pablo sí se fue con todo, porque eran cosas que Pablo perfectamente sabía que los judíos hacían. Los judíos que hacen con la ley en la mano, que con la ley en la mano enseñan y predican, pero no hacen. Los cristianos que con el Nuevo Testamento en la mano somos buenos para juzgar, pero no para obedecer. Eso es lo mismo, sería la misma actitud. Y esta es falta de congruencia entre el hablar y el hacer. O para usar la palabra que es precisa, eso es hipocresía. Así de fácil, así de fuerte, y 8 veces se lo repitió Jesús a los fariseos. Dice John MacArthur: los judíos sacaban 100 en ortodoxia, la enseñanza correcta, eso es ortodoxia, y 0 en ortopraxis, la práctica correcta. Sabes mucho, pero no lo practicas. Son como el policía o el juez corrupto que hacen precisamente lo que prometieron defender y castigar. Y se corrompen y hacen lo contrario. Dice en el Salmo 50: pero Dios dice a los perversos: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Dios diciendo eso, yo me lo imagino llorando realmente. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Entonces, conocer la ley de Dios no te hace superior. ¿Sabes qué te hace? Más responsable. Eso nos hace más responsables, no superiores en nada.
Y lo mismito nos dice Santiago a los creyentes. Hermanos míos, no procuren muchos de ustedes ser maestros, pues como ustedes saben, seremos juzgados con mayor severidad. Entonces, ubiquémonos. El maestro tiene la responsabilidad de vivir lo que predica. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Los judíos robaban de muchísimas formas. Digo, por algo son conocidos hasta el día de hoy como hábiles en este asunto. Ahorita vamos a ver varias formas de cómo los judíos robaban. Una de ellas es esta. Por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos, dice el Señor soberano. Qué tremendo. Por todas partes, dice Dios. Amós nos dice en otra forma más en las que los judíos robaban, y dice: escuchen ustedes, comerciantes que explotan a los pobres, y ustedes, terratenientes que causan la ruina de los necesitados, arrebatándoles su tierra. Ustedes que anhelan que el sábado termine y que las fiestas religiosas se acaben para poder salir y comenzar a estafar de nuevo, usando sus balanzas falseadas y sus medidas tramposas. No solo robaban en eso, también le robaban a Dios. ¿Debe una persona robar a Dios? Claro que no, pero ustedes me han robado y aún se atreven a preguntar: ¿cuándo te hemos robado? Ustedes me han robado los diezmos y las ofrendas. Y no vayas a pensar que, ay, qué malos judíos. Judíos, mexicanos, chinos, rusos, todos somos iguales. O sea, no te sientas superior. Este pasaje es muy conocido por la fuerte reacción que tuvo Jesús. Yo creo que todos... me equivoqué. Dice, Jesús se dirigió al templo y echó fuera a los que allí vendían y compraban, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas, y dijo: las escrituras afirman que el templo de Dios es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. La ley de Moisés decía que los animales ofrecidos en el templo como sacrificio debían ser sin defecto. Es decir, si yo era un judío normalazo y cometí un pecado, bueno, la ley de Moisés me decía: bueno, ahora lleva a un animalito sin defecto, preséntalo y el sacerdote lo va a matar para que ese animalito muera por tu pecado. ¿Sí? Esa era la dinámica. Entonces, literalmente decía así: si un israelita o un extranjero que viva en medio de ustedes ofrece un holocausto al Señor, sea para cumplir una promesa o sea una ofrenda voluntaria y espontánea, solo será aceptable delante del Señor si es un animal macho sin defecto. Deberá ser un becerro, un carnero o un macho cabrío. Ningún animal que tenga defecto será presentado, porque no será aceptado por el Señor. Y lo que hacían los sacerdotes ahí de tiempos de Jesús, por eso llegó molesto y volcó las mesas, era que cuando el israelita traía su ofrenda al templo, la revisaban y le decían al israelita: uy, ¿qué crees? Tiene defecto. Pero no te preocupes, aquí tengo otra que no tiene defecto. Barata. ¿Sí? Qué tremendo. Qué indignante. Por eso Jesús volcó las mesas y dijo: esta es una cueva de ladrones. O sea, ¿cómo se les ocurre estar haciendo eso? Y aunque no tuviera defecto, le encontraban el defecto. O el chiste era vender. Ese era el único chiste. Bueno, profeta Malaquías
razona con los judíos y les dice estas palabras. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. O sea, me vienes a traer este animal todo enfermo y malo. A ver, preséntaselo a tu gobernador. O sea, Dios razona muy sencillamente. Y yo creo que esta actitud pasó a los cristianos, esto ya es una creencia mía, en el concepto de las limosnas. Dale a Dios pues las obras, lo que te sobre, no lo primero ni lo mejor, sino lo que te sobre. Esa es la diferencia entre una limosna y una ofrenda. Ofrenda es de lo mejor que tienes, de lo primero que tienes. Limosna es de lo que te sobra. Bueno, la segunda área de hipocresía tenía que ver con el pecado sexual. ¿Tú qué dices que no se debe cometer adulterio? ¿Adulteras? Como la ley de Dios de Moisés prohibía el adulterio, muchos judíos trataban de darle la vuelta a este mandamiento y razonaban de la siguiente manera: ¿cómo le hago para unirme con esa mujer sin cometer adulterio? Tengo mi esposa, pero me gusta otra, no quiero cometer adulterio. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, pues muy fácil, me divorcio. Y entonces iban con la esposa y le hacían el caldo gordo, ¿no? No, es que cocinas muy mal, no, es que no tienes muchos errores, nos tenemos que divorciar. Te doy tu carta de divorcio y llegan. Y entonces ya se unían con la otra, ¿no? Con la persona que codiciaba. Pero Jesús dijo en Mateo 5:32, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Pues Jesús obviamente les agarró en la trampa, en el truco, y les dijo: no se hagan. O sea, con eso no engañan a nadie. O sea, no engañan a nadie. Y bueno, vamos a aprovechar para este ejemplo. Supónganse que Juan está casado con Juana, ¿sí? Y de pronto, ahí están Juan y Juana, y Juan encuentra un pretexto para divorciarse. Le da carta de divorcio a Juana, y entonces ya está libre para unirse con Eva. Va y se casa con Eva, y Juana está sola, ella no tenía culpa ni nada, pero pues llega Luis y la conquista. En ese caso, el punto es este: el primer divorcio fue ilegal. De eso hay que partir. El primer divorcio fue ilegal. Entonces, la divorciada al casarse también cometía adulterio, porque estaba casada y se metía con otro hombre. Esta Juana se metió con Luis, y Luis pues se metió con una mujer casada. Entonces Luis también cometió adulterio, y Juana también. El pasaje de Jesús en Mateo ya ni siquiera habla de Juan y Eva. Esos obviamente están en adulterio, ¿sí? Pero también principalmente habla de Luis y Juana, porque dice, no sé, por causa de infidelidad la hace cometer adulterio, ¿sí?, a Juana. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, Luis, comete adulterio.
Entonces, de un divorcio falso, de un divorcio mal hecho, resultan 4 adúlteros. Dice John MacArthur, se multiplicaba así como palomitas. Un divorcio mal hecho resulta en 4 adúlteros. Ese es lo malo de estar inventando cosas queriéndote pasar de lista. La tercera área de hipocresía tiene que ver con el sacrilegio. Tú que abominas a los ídolos, saqueas los templos. El Antiguo Testamento prohibía que los judíos lucraran con los ídolos que confiscaban luego de conquistar a otro pueblo. Ahí está el pasaje: quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo, o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo estas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. Era claro la postura de Dios. Sin embargo, hay evidencias históricas de que los judíos practicaban el robo a los templos paganos en tiempos de Pablo todavía. Por eso Pablo les dice esa frase. Y es claro que el motivo era puramente obtener ganancia económica. Y bueno, los últimos versículos dice: tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Con la afirmación del versículo 24 queda claro que la pregunta del versículo 23 es solamente retórica. O sea, ya se sabe la respuesta. Muchos judíos violaban la ley de manera flagrante y con eso blasfemaban o deshonraban a Dios. La cita del versículo 24, por eso está en mayúsculas, es de Isaías 52:5 y por eso la cita Pablo. Esta cita es una acusación realmente muy fuerte contra los judíos. Ya vimos que el plan es que tus buenas obras glorifiquen a Dios. Y aquí estaba pasando exactamente lo contrario. Las malas obras blasfemaban el nombre de Dios. ¿Sí? Existen cristianos que viven de tal manera que el nombre de Dios es blasfemado. Y esto implica un estilo de vida muy hipócrita. Dicen y no hacen. En teoría, su vida tiene un estándar muy elevado, muy puro, muy santo, pero en la práctica la vida está llena de pecado. Y precisamente lo contrastante es que hablan mucho. Es un doble lenguaje que llega a ser patético. Lo peor de todo no es la vida pecaminosa, sino la hipocresía. Y peor aún es el resultado de la hipocresía. Dios es deshonrado. El nombre de Dios es blasfemado. Muchos dicen: no, yo por eso no soy cristiano. ¿Ves cómo trata a su esposa? ¿Ves cómo educa a sus hijos? ¿Ves cómo se emborrachó? ¿Ves cómo se lleva con otras mujeres? ¿Para eso quieres que yo sea cristiano? No, pues gracias, no necesito ser cristiano para hacer eso. Y al final resulta que la principal razón por la que la gente no se acerca al cristianismo somos los cristianos. Autogol. En realidad la frase completa sería: como no quiero ser un hipócrita, por eso no soy cristiano. Y la solución a esto no es cuida tu testimonio. No. En este contexto, decirte cuida tu testimonio muchas veces equivaldría a decir cuídate que no te cachen, que no te vean, que nadie se dé cuenta.
No. Y quiero hacer una precisión: el famoso testimonio no es tuyo ni es mío. Es el testimonio de Cristo en ti y de Cristo en mí, que no es lo mismo. No es lo mismo. No es mi testimonio, es el testimonio de Cristo en mí. Lo que ha hecho Cristo. Entonces, hay que cambiar la conducta por amor a Dios, no por conservar tu buena reputación. Y bueno, este sujeto es Jordan Peterson, es un psicólogo clínico canadiense, profesor también en Toronto, tiene un canal en YouTube y muchas de sus conferencias han sido traducidas o subtituladas, y es realmente un fenómeno de los últimos años. Su esposa es creyente y él tuvo una crisis de salud hace unos años y Dios ha estado ahí trabajando, y ya en los últimos videos aparentemente Dios ha tocado su corazón, pero antes de eso todavía decía él, mucha gente le preguntaba: Señor Peterson, ¿usted cree en Dios? Y él contesta esto: ¿quién tendría la audacia de afirmar que cree en Dios? Si examinamos su manera de vivir, ¿quién se atrevería a decir eso? Tener la audacia de afirmar eso significa que lo vives plenamente. Eso es lo que significa creer. No significa solo decir que crees, sino de vivirlo con hechos. Y a menos de que lo estés viviendo con hechos, deberías tener mucho cuidado de afirmar que crees. Esa es la idea central del cristianismo, que si fueras capaz de creer, sería un evento verdaderamente transformador o transfigurador. Eso lo dice una persona muy brillante. Este amigo de verdad le gira la ardilla a una velocidad bastante rápida. No estoy diciendo que recomiendo todo lo que dice, no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que sí es una persona muy brillante y que de repente saca conclusiones muy certeras. Dios quiera que ya sea creyente. El punto simplemente es: no nos hagamos el harakiri, no seamos el peor enemigo del cristianismo, vivamos para Cristo con todo el corazón, siendo muy honestos y jamás sintiéndonos superiores a nadie. Sintiéndonos más responsables, sí, superiores, no, con humildad, amando al prójimo. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por esta reprensión tan fuerte de Pablo a los judíos, y que también pues nos da enseñanzas inmensas a nosotros. Te suplicamos, Dios, que tú lo hagas. Realmente el cristianismo es para que tú lo cumplas en nosotros, no es para que nosotros lo cumplamos. Sus demandas son altísimas y sus estándares son incumplibles para el hombre natural. Necesitamos que tú lo hagas en nosotros para tener esa posibilidad de decir que creemos, que seamos realmente transformados por ti, no perfectos, pero sí transformados y muy honestos y muy humildes, sin sentirnos superiores a nadie. Que sea un sello de nuestra iglesia, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.